Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Dos corrientes fluyen juntas. Lo siento, papá. Ahórrate tus disculpas, Pat. Con una gestión tan deficiente, el complejo no tardará en quebrar. Escuché que esta vez fue el grupo Watin el que tomó la iniciativa y compró el terreno en una ubicación estratégica, la misma que a usted le interesaba adquirir para expandir el resort en Wanjin. Eso es porque tu hermano es un incompetente. Intenta ser tan bueno como Watt. A estas alturas, Addison debe estar burlándose de mí por tener un hijo tan inútil que no solo se equivoca en todo, sino que dirige además el negocio sin cuidado. El patriarca Pindet reprendió a su hijo menor, Pimpat, después de que sus errores de gestión provocaran tasas de ocupaciones bajas en el complejo durante varios trimestres consecutivos. Esto contrastaba marcadamente con el hijo mayor Pingwat, que era responsable del principal hotel del grupo Wacharat en Bangkok, demostrando siempre habilidad administrativa y ganándose la confianza de su padre. Pero no es justo culpar solo a Pat, señor. Aunque no tenga tanto talento como Watt, al menos no se queda sentado gastando el dinero de la familia sin hacer nada útil, comentó Mate, la esposa del hijo mayor. Nadie pidió tu opinión, Mate. La nuera mayor fue reprendida públicamente por atreverse a expresar su opinión durante la cena. Mientras tanto, Chonlada, la hija de la familia, permaneció en silencio, tratando de ser lo más invisible posible en aquella casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la conversación inevitablemente giró hacia ella. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a papá, What o Pat, estoy dispuesto a contribuir. Eres una hija. ¿Por qué te metes en asuntos administrativos? Ya te dije que el trabajo no es tu responsabilidad, pero me gradué este año, quiero trabajar. Tu papel es casarte con alguien adecuado, a quien yo elegiré para ti y ayudar a fortalecer el negocio familiar. Los asuntos que requieran competencias serán manejados por tus hermanos. Si te involucras, solo causarás problemas. John Lada decidió no discutir más. Sabía que su tía siempre imponía sus decisiones sin tener en cuenta a los demás, algo que había sufrido desde que tenía uso de razón. Al proceder de una familia china, ser hija ya la colocaba en una posición inferior en comparación con los herederos varones. Además, como hija de una segunda esposa, su estatus en la casa era incluso inferior a la de la nuera mayor, Mei. Madre, ¿has vuelto, Lada? No sé por qué insiste en almorzar en la casa principal todos los domingos. La dueña de un rostro delicado apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y suspiró agotada. El simple hecho de almorzar con la familia en la casa principal era más agotador que ir a la guerra, aunque su madre siempre insistía en que fuera educada, amable y mantuviera buenas relaciones con todos para ser querida y respetada. Aparte de su medio hermano mayor, Pimpat, nadie en esa casa parecía dispuesto a aceptarla. Es una orden de tu papá. Sé obediente, hija mía. Si alguna vez desobedezco, también pensarás que soy desagradecida. ¿No es así, madre? Por favor, Lada. Tu tía ha hecho mucho por nosotros. Ella pagó tu educación y se aseguró de que vivieras cómodamente. Sí, haré todo lo posible para no ir en contra de los deseos de mi tía. Vivir con comodidad física pero sin paz mental no era exactamente felicidad. Pero Lada evitaba oponerse a su madre para no preocuparse. Sin embargo, a medida que fue creciendo, adquirió más confianza para cuestionar lo que consideraba injusto, especialmente en lo que respecta al plan de su tía de concertarle un matrimonio después de graduarse. Esto era algo a lo que Lada estaba decidida a resistirse, incluso si eso significaba que la tildaran de ingrata o testaruda. Hola, tía Mom. Pimpat, ¿qué te trae a nuestra casa? Necesito hablar con Lada. Te traeré algo para beber. Lada miró con curiosidad a su medio hermano.
que estaba sentado a su lado en el sofá de mimbre. Pimpat parecía preocupado, lo que despertó su curiosidad. Normalmente regresaba para Chouat Kirikan después de visitar la casa principal, pero ahora estaba ahí para hablar de algo importante. No tengo mucho tiempo, así que iré directo al grano. Dijiste que querías ayudar con el trabajo. ¿Te gustaría trabajar conmigo en Huangjin? Por supuesto que estoy dispuesta a ayudar, pero ¿en qué puesto quiere que trabaje? Puedo empezar como recepcionista. No me importa ese tipo de trabajo. Eso dependerá de tus habilidades. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que me postule para un puesto en el hotel? No en el grupo Huachara, sino en el grupo Huatzin. ¿Qué? Quiero que trabajes para el complejo turístico de la competencia. Felicitaciones, jefe Lek, por ganar el premio por tercer año consecutivo. Gracias, Prim. El competente ejecutivo del resort respondió brevemente, mostrando poco entusiasmo por el premio otorgado por un comité asiático. El reconocimiento reforzó los altos estándares del resort del grupo Watsin, considerado el mejor resort costero de Tailandia. Las buenas noticias siguen llegando, ¿no es así? Hace poco, usted logró comprar una propiedad en una ubicación privilegiada a pesar de la feroz competencia. Nadie supera el grupo Watsin, eso merece una celebración. No tengo tiempo para eso, podemos convertirlo en un bono de fin de año.